Buenas tardes, soy Soledad Hernández, secretaria ejecutiva de Fondart. Hoy vamos a hacer una charla sobre la postulación de artes escénicas. Esto incluye teatro, danza y artes circenses, tanto tradicional como nuevo circo. La postulación, vamos a mostrar primero, puede ser en distintas líneas. Un segundo. Se puede dar en distintas líneas de concurso, no solamente las de artes escénicas, las que explícitamente dicen creación artística, por ejemplo. Pueden ver en la pantalla que en Fundar Nacional hay línea de artes, de fomento de las artes escénicas, también está la línea de infraestructura cultural, la línea de información, Centenario Violeta Parra. Todas ellas pueden ser espacios para postular desde el teatro, la danza o las artes circenses. En Fonda Regional también pueden ver que hay distintas líneas donde la postulación puede ser bastante transversal, desde de abajo hacia arriba, esta actividad formativa, difusión, bueno, creación artística, pueden postular artes escénicas y artes visuales, y en general, en todas las líneas que no son específicas, se puede postular desde áreas como estos tres que he mencionado. Sin embargo, vamos a poner hoy la atención principal en la línea primero de fomento de las artes escénicas de Fondar Nacional y también en creación artística, que son las que reciben mayor postulación de artes escénicas. La línea de artes escénicas, como ven en la pantalla, un segundo. Esta línea de artes escénicas tiene como objetivo entregar financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción o solo producción eh, de obras de arte circense, danza, teatro y también difusión e investigación. Dentro de la modalidad de creación, producciones o sobreproducción, están dos submodalidades. Una que permite que proyectos de creación se postulen con proyectos de hasta 12 meses por cualquier tipo de postulante, es decir, personas que tengan una trayectoria naciente, mediana o una amplia trayectoria. Estos proyectos pueden postular un máximo de 30 millones de pesos. También está en esta modalidad de creación la submodalidad de trayectoria en artes escénicas. A esta submodalidad solo pueden postular proyectos de hasta 24 meses de duración y desde 12 y aspiran a hasta 80 millones de pesos por proyecto. Y exige esta submodalidad que postulen creadores, artistas consagrados en estos lenguajes, y se ha exigido en el ámbito del teatro 8 años de actividad previos a la presente convocatoria, en danza también 8 años, en artes circenses 6 años. Y es importante que al momento de postular se identifique algunas características que lo puedan definir como un postulante de trayectoria. Se pueden informar sobre reconocimientos, exposiciones nacionales e internacionales, uno tiene muestras, en este caso de artes escénicas, premios, distinciones, crítica, prensa, etcétera. Todo tipo de información que permita ubicar al postulante y su equipo de trabajo en este grupo de personas que pueden acceder a la suma de la trayectoria en artes escénicas. Es importante recordar aquí que no solamente es el equipo de trabajo o el responsable o la responsable del proyecto quien debe tener la experiencia. Lo que se hace aquí es sumar experiencia. Entonces puede ser uno o el otro o ambos. Se suma la experiencia para entender la trayectoria en artes escénicas. En la modalidad de investigación
se puede postular proyectos desde la teoría y también desde la práctica disciplinar. Esto significa que no son solo proyectos teóricos. ¿Mm? Los proyectos de investigación pueden ser también referidos a temas como pusimos en las bases, como improvisación, una reflexión sobre investigación sobre técnicas, etcétera. Entonces, es posible hacer este tipo de investigación desde ambos puntos. También es importante que se autorice que se publique, que el Consejo de Cultura luego de ser seleccionado el proyecto publique un resumen de 2 carillas. Esto es para difundir los proyectos que sean seleccionados en la investigación. En la modalidad de difusión, la idea es presentar proyectos de visibilización pública de la disciplina. Esto se puede hacer a través de proyectos de difusión o en la submodalidad de organización de festivales, encuentros y muestras. Las dos submodalidades tienen montos máximos distintos. La de proyectos de difusión son 20 millones de pesos, al igual que investigación. La organización de festivales, encuentros y muestras tiene un máximo de 50 millones de pesos. Vamos a pasar más adelante a hablar de los documentos obligatorios de cada una de estas modalidades. Pero ahora quisiera volver un poco a lo general de esta línea y otras de Fondart, porque hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta si es que los proyectos que se postulan son seleccionados. Uno de esos aspectos que aplica a todos los proyectos seleccionados para el próximo año es que se debe realizar una actividad de difusión del proyecto de proyectos financiados en establecimientos escolares de educación pública y en las comunidades próximas a ellos. Esta actividad de difusión es extra, no está incluida en el presupuesto, no tiene un requisito de tiempo, de personas dedicadas, de tipo de actividad, sino más bien tiene estos 2 requisitos que son los que acabo de decir, de que se dirijan a establecimientos escolares de educación pública y a comunidades próximas a ellos. Es importante considerar que es un I, o sea, son 2 actividades. La forma de presentar esto es, en la postulación, una descripción de lo que se va a hacer, que no será evaluado, es una descripción que en la admisibilidad y en la evaluación se revisa que esté solamente, y luego, al momento de ser seleccionado, firmar convenio, presentar algún compromiso de la escuela o centro comunitario o cultural, donde se vaya a presentar una charla, o se invite a las personas, o se haga una pequeña muestra, de las distintas posibles actividades de difusión que se realizarían. Si el proyecto que solicita recursos, el proyecto que está postulando, incluye actividades de este tipo, actividades de difusión, incluso actividades de difusión para este tipo de público, debe hacerse otra actividad para cumplir con este requerimiento que se hace a todos los seleccionados de fondos públicos. Es una forma de contribuir a la comunidad. Les recuerdo que esa actividad no es financiada no debe ser incluida en el presupuesto y tampoco tiene un requisito de costo mínimo ni de plazo, por supuesto dentro de 12 meses, pero no de que cuando se estrena una obra, por ejemplo, tenga que hacerse la actividad inmediatamente, y tampoco se requiere que sea la misma comuna o las comunas donde se realiza el montaje de una obra, por ejemplo. En términos generales también, quisiera decir que el Fondart Nacional, la línea que estamos realizando ahora, tiene un criterio de evaluación nuevo que está orientado a privilegiar a regiones distintas a la metropolitana y a especialmente comunas distintas a las de capitales regionales. Esto es en beneficio de aquellos postulantes que en general, primero que nada, no postulan mucho. En Fondart Nacional postula principalmente la región metropolitana. Es para incentivar a que postulen de regiones distintas a la metropolitana y para que actividades se ejecuten en esas regiones. Porque eso es lo que mide este criterio de evaluación, que vale un 10%. Sin embargo, creemos que puede ser un incentivo para estas regiones.
Vamos a pasar en general también al Fondar Regional, la línea de creación artística. Ahí se pueden postular proyectos de creación de artes escénicas. En la pantalla pueden verla en el ámbito de la descripción que son de artes visuales y también de artes escénicas. Y los proyectos pueden postular hasta un máximo de 18 millones de pesos, con hasta 12 meses también, tanto personas jurídicas como naturales. Esta postulación, así como todas las postulaciones de Fondart, no exige cofinanciamiento. Cuando hablamos de un monto máximo por proyecto, un monto máximo que se puede pedir a Fondart. Sin embargo, si hay un proyecto que requiere más recursos, lo importante es explicar cómo se va a financiar lo que falta. Para eso, en los documentos obligatorios van a ver que si es que esto ocurre, si es que hay un cofinanciamiento voluntario, se debe agregar una carta en que se especifique claramente cuánta plata se aporta, quién aporta sus recursos y que esa persona o entidad firme esa carta. Esos son los requerimientos para todas las líneas de Fondar, que no tiene cofinanciamiento obligatorio, pero sí da la oportunidad de hacer proyectos que excedan el proyecto, o sea, el monto máximo del proyecto de Fondar, agregando fondos de otra fuente a través de esta carta. Vamos a volver a la página de las líneas en general para mostrar también que en este año tenemos una línea nueva que es Centenario Violeta Parra, que es por supuesto solamente para el año 2017. Todos aquellos proyectos de todos los ámbitos que ven en pantalla, son todos los ámbitos de Fondar, que sean de creación, producción, difusión, investigación sobre Violeta Parra, que pongan en valor su centenario, se podrán presentar a esta línea y podrán optar por un monto máximo de 15 millones de pesos, de hasta 12 meses. Esto, han preguntado anteriormente, si limita la postulación de proyectos con esta temática en otras líneas, en otros ámbitos que quizá no están aquí tan bien financiados, como en otros lados, donde podemos mostrar 30 millones o más. No hay limitación, también se puede postular con proyectos de Violeta Parra en otras líneas, sin embargo aquí hay un objetivo específico con evaluadores también expertos en Violeta Parra. Voy a pasar a otra línea donde se pueden postular proyectos de arte escénica, que son proyectos de estudio. En la línea de formación hay dos modalidades, la modalidad de becas de posgrado y la modalidad de especialización. La de becas de posgrado permite financiar hasta 24 meses de estudios con hasta 30 millones de pesos por proyecto y, bueno, permite estudiar magíster y también los últimos años de doctorado. En los gastos, los tipos de gastos a financiar, es importante verlo al final de cada base. Las bases indican qué se puede financiar con cada línea y cada modalidad. Y en este caso es importante aclarar que hay una diferencia respecto del año anterior. El año anterior no se podía financiar manutención en aquellos proyectos de estudio de personas que vivían en la misma ciudad que se iba a estudiar, cuando las personas vivían en el extranjero. Estando en el extranjero, en una ciudad donde se quiere estudiar, aunque se resida en esa ciudad, se puede postular a manutención. En el caso de becas de especialización, se trata de cursos de perfeccionamiento, pasantías, postítulos, diplomados, talleres, cursos con maestros. La verdad que es bien diverso el tipo de especialización y en ambas modalidades se puede postular sin haber sido aún aceptado formalmente. Se puede postular indicando que hay un proceso de postulación en curso.
Eso se puede indicar con un mail de respuesta que indique desde la institución o la persona donde quienes están postulando, que les diga si están en proceso de postulación, si están revisando sus antecedentes, en fin. Si son seleccionados, la firma de convenio, más o menos por diciembre, se, se debe presentar ya la aceptación. O sea, si no está aceptado en diciembre, ahí hay un problema con la selección. En el caso de formación, también es importante considerarlo. Se pueden postular proyectos que inicien en enero de 2017. En general, en Fondar, en casi todas las líneas, luego voy a decir la otra excepción, pero en general todas las líneas de Fondar, los proyectos deben iniciarse, o sea, deben tener un presupuesto, primer gasto, desde el 1 de marzo de 2017. De ahí en adelante hasta los 12 meses móviles. Incluso podría ser hasta el 31 de marzo del 2017 la primera actividad financiada. El punto ahí es que parta durante el año 2017, no antes del 1 de marzo. Y en el caso de la línea de formación, se puede iniciar en enero. Asimismo, se puede hacer en el caso de organizar festivales. Como dije anteriormente, en la línea de artes escénicas, en la modalidad de difusión está la posibilidad de postular la organización de festivales que pueden iniciar en enero. Más adelante vamos a ver que la línea de difusión de Fonda Regional también tiene la organización de festivales y también pueden postular para iniciar su proyecto en enero. Voy a avanzar a las siguientes líneas que están descritas acá, algunas de ellas no tienen que ver tan directamente con artes escénicas. Infraestructura cultural sí. Infraestructura cultural financia todo tipo de equipamiento, mejoras a infraestructura que dedique oferta programática a los ámbitos que financia este fondo, que están a la izquierda de la pantalla. Y el monto máximo es de 50 millones por proyecto. Esto quiere decir que estamos enfocados principalmente a mejoras, arreglos, pero no en la construcción de infraestructura mayor. Eso se financia con el programa de infraestructura pública y privada, que también es el Consejo de la Cultura, también lo pueden encontrar en la página de Fondos de Cultura, y que financia desde 50 millones hacia arriba. En la línea de infraestructura cultural también van a ver que esta línea tiene una excepción, a diferencia de todas las demás de Fondar Nacional, que tienen este privilegio a regiones distintas a la metropolitana, y en particular para el criterio de evaluación de aporte a la descentralización. Aquí sucede así, pero además se consideran 10 comunas que la región metropolitana son de alta prioridad social. Eso se ha hecho esa excepción, dado que no podemos perjudicar a estas comunas en particular que tienen una necesidad mayor, son más vulnerables. Me paso por la de artesanía, arquitectura, diseño, artes visuales. Y vuelvo a la línea de artes escénicas porque quisiera recorrer los documentos obligatorios de la línea de arte escénica de Fondar Nacional. Recuerdo que pueden postular personas naturales y jurídicas. Los antecedentes obligatorios se han reducido este año comparado con el año anterior, y además van a ver una lista que solo dice antecedentes obligatorios, no dice condicionales como aparecían hasta el año pasado. En la lista de obligatorios también van a ver que en algunos de ellos, entre paréntesis, dice si corresponde, y además en la redacción que explica ese documento obligatorio, hay una frase que dice, en el caso de que su proyecto trate de, no sé, investigación o creación, o pone distintos casos,
Solo en esos casos debe adjuntar el documento que se explicita acá. Por lo tanto, los documentos que son obligatorios para todos los proyectos son los que no indican la frase si corresponde. Los demás se deberán adjuntar si es que el proyecto en particular lo requiere. En el caso de los proyectos de creación, se debe adjuntar siempre una propuesta creativa. Esto significa que se explique a través de este documento cómo se va a elaborar esta obra. En definitiva, el documento debe permitir vislumbrar la estructura, el estilo y el lenguaje escénico a presentar. Se tiene que considerar que todos los documentos obligatorios, así como la formulación del proyecto, corresponden al relato que el postulante hace a los evaluadores de su proyecto. Es decir, que mientras más completo, mientras menos dudas deje, mejor va a ser entendido por los evaluadores. Por lo tanto, la propuesta creativa es importante que adjunten todo lo que ustedes consideren que permite relatar en qué consiste esta propuesta. En el caso de danza, los proyectos de danza, su propuesta creativa, deben presentar una composición coreográfica que considere elementos como la presentación de la temática, el uso del espacio, la duración, entre otros elementos relevantes para la puesta en escena. En el caso del teatro, se requiere un avance del texto dramatúrgico, donde se puede vislumbrar el universo dramático a desarrollar a través del lenguaje y recursos lingüísticos, construcción de los personajes, conflicto central, espacio y o posible desenlace según lo considere en la propuesta. En el caso de los proyectos de arte circense, la propuesta creativa incluye la estructura del espectáculo y una descripción general de la técnica. Reitero que este documento obligatorio de propuesta creativa debe permitir visualizar la presentación. Luego, en la modalidad de creación también se pide la propuesta de dirección. Este es un documento que debe realizar el director o directora, que relate el punto de vista o la mirada acerca de la obra y que exponga su metodología de trabajo, ensayos y el resultado que se espera. En definitiva, se busca observar la propuesta escénica resultante y sus sellos de autor. Por eso es la propuesta de dirección. En el caso del documento obligatorio de propuesta de diseño integral, el documento debe exponer una propuesta visual de la puesta en escena. Esto debe considerar escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje, también referencias sonoras, dependiendo del tipo de proyecto. Compromisos de exhibición y difusión o difusión es un documento obligatorio que está en casi todas las líneas del concurso. Este documento lo que reafirma es que lo que se financia es una creación, una difusión, una investigación, pero que siempre debe estar ligada a un público, siempre debe llegar al público a través de una exhibición o a través de una difusión. Por eso es que se pide en prácticamente todas las líneas del concurso. En el caso de tener, por ejemplo, que presentar en algún lugar, deben tener algún permiso, debe estar firmado por quien corresponda. También, si es que, por ejemplo, se va a difundir a través de un medio de difusión que aún no existe, un sitio web, por ejemplo, en ese caso no se solicita que se este permiso. Luego, los documentos que se deben presentar solo si corresponden, se encuentra la carta de compromiso de cofinanciamiento que explicaba hace un momento, que no es obligatorio, pero que si se presenta debe cumplir con el formato que aquí se pide. Es muy relevante tener eso en cuenta, porque si no se presenta el documento como corresponde, si no se presenta firmado, no es necesario que esté firmado ante notario. Si no se presenta firmado, por ejemplo, no se presenta con la cifra específica o mencionando el proyecto al que se le va a entregar,
y puede quedar inadmisible. Entonces es importante que si se presenta esta carta, se presente de la forma correcta. Luego, la autorización de cesión de derechos de autor también se presenta solo si corresponde. En la página de Fondos de Cultura hemos publicado un instructivo que puede orientar para el uso para ver si es necesario una autorización o cesión de derechos de autor. A grandes rasgos, esto se requiere si es que el proyecto requiere uso de obras protegidas por el derecho de autor, cuyos titulares son personas naturales o jurídicas distintas a postulantes. Y estamos hablando no de una inspiración en una obra, que eso no requiere permiso de derecho de autor, sino más bien del uso en presente. O sea, que se use alguna imagen, se diga alguna décima, o ese tipo de uso, más bien presente en el proyecto postulado. Por último, también está el documento obligatorio de individualización de directores, contribuyentes, socios o accionistas. Y esto solamente se exige en el caso que el postulante sea una persona jurídica con fines de lucro. En la submodalidad de creación de trayectoria en artes escénicas, se agrega a los documentos que mencionamos, se agregan los antecedentes de relevancia. Estos son documentos que apoyan los antecedentes de trayectoria y relevancia tanto del postulante como de su equipo de trabajo y en definitiva permitan justificar la postulación a esta submodalidad. En la descripción dice que deberán presentar como mínimo 2 documentos que contengan lo siguiente: cartas de recomendación firmadas, por supuesto, registro de participación en bienales, en certámenes relevantes, en caso de artes escénicas en festivales, registro de reconocimientos y premios, entre otros. La diversidad de formas de confirmar una trayectoria es bastante amplia, por eso la frase entre otros permite una gran amplitud de documentos, de referencias. En el caso de la modalidad de investigación, los documentos obligatorios en general para investigación en todas las líneas, y en particular acá, también son avance de investigación de la investigación propuesta. Esto debe incluir la hipótesis y metodología a desarrollar por el investigador o la investigadora. Tenemos un tope de 15 páginas, tamaño carta, doble espacio, y en una sugerencia de tipografía, porque en general se trata de equiparar el tope máximo de texto para la evaluación, para dar igualdad de oportunidades a quienes postulan, que pueden describir en un máximo de 15 páginas y no muchas páginas de otros, pocas. También en esta modalidad se exigen los compromisos de exhibición y o difusión que mencionábamos y que tiene que ver con que la investigación llegue a un público. Y la carta de compromiso y confidenciamiento si corresponde, la autorización o cesión de derechos de autor también si es que corresponde, y la individualización de directores, constituyentes, socios accionistas para postulantes, solamente postulantes que sean personas jurídicas con fines de lucro. En la modalidad de difusión, les recuerdo que hay 2 submodalidades, ¿cierto? Está difusión y organización de festivales, encuentros y muestras. En la submodalidad de proyectos de difusión se piden maquetas, pilotos, demos, soportes de difusión, es decir, material físico o digital que permita apreciar el producto final de acuerdo al soporte comunicacional propuesto en la estrategia de promoción y difusión de medios o páginas web no existentes. Eso quiere decir que se presente cómo se va a ver, por supuesto, no el resultado final, no el producto final, sino que una maqueta, un bosquejo de cómo se va a difundir. También se solicitan los compromisos de exhibición y o difusión, y también se solicitan estos otros documentos que aplican solamente si corresponde.
En el caso de la submodalidad de organización de festivales, encuentros y muestras, les recuerdo que pueden postularse a iniciar en enero de 2017. Aquí el primer documento obligatorio es el respaldo de selección para festivales, que en general debe describir los aspectos que permiten entender cómo se realizará la selección de artistas, la programación de las obras y el montaje, en caso de que eso sea parte del proyecto. Es básicamente una descripción que, por decirlo en términos bien visuales, de curatoría. El presupuesto general de proyecto también se pide como documento obligatorio y se requiere que siempre que incluya ítem, monto y porcentaje. Es relevante para analizar bien el presupuesto de una organización de festival. Los compromisos de exhibición y o difusión también son solicitados. Y un documento obligatorio que es importante aclarar es el compromiso de los participantes. En este caso se debe presentar una acreditación firmada solo por los artistas que estén programados o los autores de obras que están programados. Algunos festivales tienen una convocatoria incluida, por lo tanto en ellos hay algunos artistas programados, algunas obras programadas y otros a programar. Esos que están a programar, por supuesto, no pueden agregar este compromiso. También se pide un documento obligatorio, pero solamente en el caso de existir versiones anteriores. En esta modalidad, submodalidad de organización de festivales, no se exige versiones anteriores. Ya solamente si es que hay versiones anteriores, se pide adjuntar material de prensa y o audiovisual y o fotográfico que permita conocer estas versiones anteriores si es que las hubiera. Pero repito, no se exige a los postulantes tener versiones anteriores. Los documentos obligatorios restantes también son aquellos que se agregan solo si corresponde. Todos los antecedentes deben ser presentados en idioma español. Esto es para todas las líneas del concurso, no solamente para artes escénicas. El idioma español se requiere para todos los documentos, es decir, si hay, por ejemplo, alguna carta de cofinanciamiento o de algún otro tipo de respaldo, entonces carta para la postulación a formación, en fin, deben ser traducidas, una traducción que no requiere, es informal, digamos, no requiere firma de un traductor, ¿no? Una traducción al castellano es requerida. Si se presentan documentos en otro idioma que no sea el castellano, no se consideran presentados, ¿no? Y eso puede terminar en una inadmisibilidad. Cuando me refiero a la admisibilidad para las personas que no han postulado antes, esta etapa de admisibilidad es la que surge inmediatamente después del cierre de la recepción de proyectos. La recepción de proyectos de Fondar Regional es hasta el 26 de julio y de Fondar Nacional hasta el 28 de julio. Inmediatamente después de eso se analizan todos los proyectos recibidos y se revisa que cumplan con requerimientos para poder ser evaluados. Estos requerimientos son los documentos obligatorios recién mencionados, que se solicite recursos que no superen los montos máximos que entrega Fondar. Por supuesto que si el proyecto tiene mayores montos, se debe explicar de dónde se van a obtener esos recursos, pero los montos máximos que están explícitos en cada base no pueden ser superados en la solicitud a Fondar. También se va a requerir que las personas naturales o jurídicas correspondan a las líneas a las que se está postulando. En la línea de Fondar Nacional que estamos describiendo ahora, la línea de fomento a las artes escénicas, en el proceso de evaluación se incluye a un jurado. Eso se encuentra instalado por ley y eso significa que cada área
va a ser evaluada, es decir, una mesa, va a haber una mesa de evaluación colectiva de teatro, otra mesa de danza y otra mesa de artes circenses, este año con representantes del circo tradicional y del nuevo circo, y esas mesas van a hacer una preselección. En esas mesas, que están por separado, como dije, por cada uno de los ámbitos, tienen la responsabilidad de evaluar con 4 criterios, que están descritos en las bases, que vamos a revisar después, y deben seleccionar proyectos, preseleccionar proyectos con un puntaje mínimo de 81. Todos los proyectos que sean preseleccionados, que se llaman proyectos elegibles, van a pasar a la mesa de jurados, que es una mesa común para tanto teatro, danza como artes circenses, con representantes de cada una de esas áreas, que revisa todos los proyectos con el criterio de impacto. Ese criterio de impacto no refiere al número de espectadores de una obra, por ejemplo, sino más bien refiere a la trascendencia o huella de un proyecto que se vislumbra a través de esta evaluación que hace finalmente selección el jurado. El jurado toma el monto que hay disponible y lo va distribuyendo según puntaje hasta que esa cantidad disponible termine. Quisiera volver a los criterios de evaluación que acabo de mencionar, porque en la definición, en cada base, van a poder ver que los criterios tienen una definición. Esa definición es la misma que se les entrega a los evaluadores y a los jurados, tanto de Fundación Nacional como regional, y refieren siempre al proyecto mismo. Es decir, cuando hablamos de coherencia, que es uno de los criterios de evaluación, estamos hablando de la coherencia en la formulación de los proyectos. Es decir, que los objetivos que se plantean coincidan o estén relacionados con el fundamento de la estrategia, las actividades que se van a realizar para llegar a ese objetivo. En el caso del currículo, estamos hablando aquí de calificación y competencias, tanto del postulante como de su equipo de trabajo, para la realización del proyecto específico presentado. Es decir, cuando hablamos de currículum, hablamos de que se demuestre competencia para poder realizar este proyecto. No necesariamente tener ciertos estudios formales, mucho menos en nuestros ámbitos artísticos, porque en nuestros ámbitos fundar hay mucha experiencia y mucho oficio. Y no necesariamente todos tienen algún posgrado en el ámbito en que están desarrollándose. Eso no es el foco del currículum. El currículum tiene que ver con las competencias que se demuestran respecto del proyecto que se va a realizar. En el caso del presupuesto, también es importante ver la definición que es viabilidad técnica y financiera de la propuesta. Es decir, el proyecto, el presupuesto debe poder financiarse. Un presupuesto barato, entre comillas, o caro, entre comillas también, no es necesariamente bueno. No necesariamente un proyecto que sea caro se va a evaluar bien porque se considere que se van a comprar, por ejemplo, materiales de excelente calidad. No es así. Lo importante es que el presupuesto permita hacer el proyecto, si como dije fuera factores que son relevantes para realizar este proyecto. En el caso del presupuesto también es muy relevante para todas las líneas de concurso que se aborde en la parte de remuneraciones según la legislación vigente. La legislación que indica que si un artista tiene subordinación y dependencia, es decir, un plenario, tiene una jefatura, debe ser contratado por ley de contratación de artistas. Si una persona que no es artista tiene una subordinación y dependencia, tiene horario, va a trabajar por varios meses, también debe ser contratada por contrato de trabajo.
y en caso excepcional agregar contratos honorarios. ¿Ya? Estos contratos son más bien específicos y bastante puntuales. El criterio de calidad es un criterio que valora características tanto generales como particulares de la propuesta. Revisa idoneidad, pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, es decir, revisa bastante la presentación de también los otros criterios. Y en el caso del Fondar Nacional, que estamos volviendo a revisar, en el caso de la línea de artes escénicas, el aporte a la descentralización es un criterio que vale 10% y que se refiere a privilegiar aquellos proyectos que se ejecuten principalmente en regiones del país distintas a la región metropolitana, en especial aquellos proyectos que se ejecuten en comunas distintas a las capitales regionales. Esto es en beneficio de los postulantes de regiones que hasta el momento no postulan mucho al Fondar Nacional. Y en el caso de la línea de formación, en particular, este criterio de evaluación no refiere al lugar de ejecución del proyecto, sino más bien al lugar de residencia del postulante. Es una excepción que es bastante obvia y tiene que ver con que lo que es importante en el caso de formación es apoyar la institución, la profesionalización de personas que residen en regiones distintas a la metropolitana. Terminando el tema de los criterios de evaluación, también se encuentra el criterio que usa el jurado. Y quisiera leerlo porque es muy relevante entender que se refiere a la medición de relevancia y huella del proyecto tanto para el postulante como para el campo artístico, cultural y social. Es un criterio bastante transversal, que es el final, el que aplica el jurado, y vale 60% del puntaje total, la diferencia del año pasado, que valía 75%, ahora vale 60%, y la evaluación en la etapa de evaluadores vale 40%. Vamos a hacer una pausa para revisar en las preguntas más recurrentes y volveremos en un minuto. De las preguntas que han llegado, una que se ha repetido tiene que ver con el inicio de las actividades eh, para 2017 en los proyectos de formación y festivales. En la línea de formación y en los proyectos de festivales se puede iniciar actividad, se puede ejecutar presupuesto desde enero de 2017. En todas las otras líneas y modalidades debe iniciarse desde el 1 de marzo en adelante durante todo el 2017.
Paso a Fondar Regional para hablar de una de las líneas que es bastante postulada, que es la línea de actividades formativas, donde también se pueden postular proyectos de teatro, danza y artes circenses. Y en esta línea se postulan proyectos de organización de actividades formativas y transferencia de conocimiento que se realizan en Chile y refiere principalmente a seminarios, conferencias, la organización de talleres, de clases, de residencias. Son organización de actividades que permitan este vínculo tanto con el público como entre cultores. El monto máximo es de 15 millones de pesos y también son proyectos que pueden durar hasta 12 meses. En la línea de difusión de Fondar Regional se pueden postular proyectos de todos los ámbitos de Fondar y aquí se puede entregar financiamiento a proyectos de difusión y también a organización de festivales, carnavales y ferias. Es decir, hay dos espacios para postular proyectos de organización de festivales. Una es a través de las modalidades de difusión de Fondar Nacional, donde se puede optar a 50 millones de pesos como máximo, y también en la modalidad de organización de festivales, carnavales y ferias, de la línea de difusión de Fondar Regional. Aquí el monto máximo es de 30 millones de pesos. En este y el otro caso no se exige tener experiencia o versiones anteriores. Pueden ser primeras versiones de estos festivales. En la línea de creación artística, es una línea de Fondar Regional, como les decía anteriormente, que permite la postulación para crear en artes escénicas, con un monto máximo de 18 millones de pesos. Los documentos obligatorios son similares a los de la línea de Fondar Nacional, y se incluye la propuesta creativa con una especificación de qué significa esto en danza, en teatro y artes circenses. También se incluye la propuesta de dirección, la propuesta de diseño integral y los compromisos de exhibición y o difusión. Recuerdo, por favor, que estos documentos son obligatorios y que permiten relatar completamente de qué se trata el proyecto presentado a los evaluadores. En el caso de esta línea, Fondar Regional, también existe un jurado, es decir, los evaluadores preseleccionan todos los proyectos que cumplan con más de 81 puntos y luego un jurado selecciona de esos proyectos según el puntaje con el monto asignado por cada región a esta línea de concurso. Las otras líneas de Fondar Regional que no aplican a artes escénicas, bueno, artesanía, gastronomía y arte culinaria, que es una nueva línea de este año, que es específica para proyectos de gastronomía. Cultura tradicional, aprovecho de decirlo, es la línea en donde se pueden postular proyectos que anteriormente se postulaban en artes escénicas de folclore. Aquí la idea es postular proyectos que, en definitiva, se relacionen con cultura tradicional como un concepto un poco más amplio que folclore, aunque lo engloba, lo incluye, pero es más amplio. Es toda aquella manifestación o producción artística o investigativa que dé cuenta de la expresión y la apropiación que una comunidad hace en el tiempo y donde se consideran uno o varios de los ámbitos disciplinarios mencionados en este ámbito. Es importante observar que aquí se habla de apropiación que una comunidad hace en el tiempo. Esto es parte de la definición y clave de la postulación a esta línea de Fondar Regional. La línea de patrimonio cultural también se podrían postular proyectos de artes escénicas en investigación, salvaguardia y puesta en valor, pero con el foco en patrimonio cultural. Es relevante considerar eso, que el foco del proyecto es lo que definirá la línea y la modalidad a que se está postulando.
también para los que tienen alguna confusión sobre dónde postular, a qué línea, modalidad, tienen que pensar quién quiere que los evalúe, si personas del ámbito del patrimonio o personas del ámbito de las artes escénicas, porque según eso van a definir su postulación. También podrían postular a la línea de culturas migrantes, que este año tiene hasta 10 millones de pesos como monto máximo, y que puede postular cualquier persona chilena o extranjera residente en Chile, y que muestre actividades de investigación, de creación y producción y también de difusión que promuevan la visibilización del aporte cultural realizado a Chile por comunidades, cultores y artistas extranjeros. En la línea de pueblos originarios, solo pueden postular personas indígenas mayores de 18 años, así como comunidades y asociaciones indígenas constituidas de conformidad a la ley 19.253. Es decir, aquí no puede postular una persona que no presente esas características. Se puede postular de los 9 pueblos originarios. En culturas regionales les recomiendo ver cada una de las modalidades porque corresponden a distintas regiones. Estas modalidades fueron presentadas por las propias regiones para abordar aspectos públicos que se quiere focalizar desde su región. En el caso que están viendo, salvaguardia cultural del pueblo tribal afrodescendiente de Arica y Parinacota, solo para personas jurídicas, sin fines de lucro, que se dediquen, bueno, que tienen Arica y Parinacota y se dediquen a este grupo, a este pueblo tribal. Así como esta modalidad se presenta la de Tarapacá, también Antofagasta, cada una de estas modalidades, como les explicaba, fue presentada por la región que corresponde, tiene su monto máximo específico, su forma de evaluación específica, y la mayoría de ellas solo permite postular a personas que residen en la región de la modalidad, pero no todas. Por ejemplo, la de Araucanía permite que postulen de todo el país, también personas extranjeras. Así también la de los lagos, perdón, la de Aysén, permite postular desde los lagos, Aysén y Magallanes. Y por último, la modalidad de Magallanes también permite postular desde fuera de la región, no necesariamente desde esa región. Vamos a volver a la descripción de todas las líneas de concurso, a la página inicial, para abordar temas más bien generales. Entre ellos está el tipo de financiamientos, el tipo de gastos. Aquí es importante ver al final de cada base que se indica el tipo de gasto que puede ser honorarios, bueno, estamos hablando de remuneraciones, gastos de operación y gastos de inversión. La diferencia entre gastos de operación e inversión está explicado acá, pero lo repito, tiene que ver con que los gastos de operación se ejecutan, se usan para durante la ejecución del proyecto mismo, y en los gastos de inversión, estos gastos son para materiales o algún tipo de otro recurso que subsiste a los 12 meses o a la duración del proyecto financiado. Quiero volver a un punto general también y tiene que ver con la postulación de proyectos que tienen actividad de difusión, porque ha llegado esa pregunta anteriormente.
Todos los proyectos seleccionados de todos los fondos van a tener, en el momento de la firma de convenio, que presentar un compromiso de actividades de difusión no financiado por este presupuesto en establecimientos escolares de educación pública y en las comunidades próximas a ellos. Los proyectos que en su presupuesto incluyan actividades de este tipo deben hacer otra actividad no financiada por el fondo. Esto tiene que ver con una contribución a las comunidades donde se realizan los proyectos. Por favor, eso hay que tenerlo siempre en consideración y al momento de postular, indicar qué se va a realizar, describirlo, sin mayor carta de compromiso, nada, una descripción en la formulación del proyecto, que no será evaluada en su contenido por los evaluadores, sino que será chequeado que esté presente, y luego al momento de firmar el convenio, ahí se deberá presentar algún compromiso de la escuela o del centro cultural o del centro comunitario, donde se vaya a realizar esta actividad. Esta actividad, además, al no ser financiada por presupuesto, no tiene requerimientos mínimos de costo, ni de tiempo, ni de lugar. Es decir, puede ser algo que cueste muy pocos recursos, que se haga en un tiempo reducido o en varias ocasiones, y tampoco debe ser necesariamente presentado al momento de un estreno, sino que en cualquier momento de la realización del proyecto, y tampoco necesariamente en las comunas de realización del proyecto, también puede ser en otras comunas, donde se muestre que se va a realizar, se envíe, por ejemplo, a la presentación de determinada obra. También quisiera recalcar, y por último, que en las remuneraciones se debe observar la legislación vigente. Es recomendable para aquellos que tengan algunas dudas que visiten la página fondosdecultura.gov.cl, porque ahí hemos puesto una orientación para poder hacer estos contratos. ¿Qué significa? ¿Cuándo contratar por ley de artista, por ley de protección de artista o por contrato de trabajo? ¿O cuándo aplicar honorarios? Además, otras dudas, se puede mandar preguntas a las páginas o llamar a los mails o llamar por teléfono al centro de atención telefónica de los fondos para pedir mayor detalle, pero siempre se pueden dirigir también a la página de la Dirección del Trabajo. En esa página es bastante claro cuándo se debe aplicar y qué se debe aplicar, qué impuesto se debe considerar según el tipo de contratación. Una pregunta que llega en general tiene que ver con Fundar Regional y con los montos máximos por proyecto. Hay un monto máximo explícito en la base. En el caso, por ejemplo, de la línea que estuvimos revisando más en detalle, que es creación artística, es de 18 millones de pesos, el monto máximo. Y eso se debe chequear los montos que cada región ha asignado para esta línea. En el caso de creación artística, todos los montos para la línea superan nuestros 18 millones de pesos, por lo tanto siempre se puede postular hasta 18. Sin embargo, en otras líneas de Fundar Regional podría darse que un monto máximo no sea, sea superior al monto máximo de la línea. Entonces hay que revisar bien cuánto ha asignado cada región a esta línea en particular. Bueno, agradezco su atención, muchas gracias y espero que haya servido esta charla sobre artes escénicas en Fundar.